Internacional del Periodista. Nosotros lo conmemoramos aquí los días 5, pero hoy es Día Internacional y a mí me encantan los días del periodista, sobre todo para pensar en mi generación, y siempre se me antoja brindar por los viejos reporteros, por ese trabajo entregado, con las limitaciones, sin el favor de todos estos avances de la tecnología, ¿no? De esa escuela. Viene domingo, vengo yo también, somos generaciones ahí muy cerquita, y por supuesto que esa entrega, pero sobre todo antes y ahora, periodistas que se acogen a la honestidad y a la ética que tiene que ser fundamental al momento de poner en práctica y de ejercer esta profesión que tiene una gran carga de responsabilidad social. Y el que no lo piense así, señor, entonces yo creo que tomó la carrera equivocada. Esta semana el presidente Luis Abinader estuvo en Pedernales, me parece, y precisamente estando el presidente en Pedernales fue cuando se decretó el cierre de la frontera por más de una razón. En principio, por la muerte de estas 4 personas, pero se produjo un hecho que la verdad, yo pienso que, Dios mío, ponía incluso en evidencia al presidente de la República, cuando incluso nosotros vimos cómo se produjo una persecución con disparos incluidos. Y de eso fue objeto una jipeta que estaba cargada de haitianos indocumentados. 17 personas iban ahí envueltos como pudieron. Y bueno, fueron tiroteados porque desobedecieron una orden de detenerse en un puesto de los de chequeo del ejército para que finalmente se detuvieran. Tuvieron entonces que reventarle un neumático y, por supuesto, por todos los tiros que se produjeron ahí, cerquita de Santiago Rodríguez. Y yo digo, Dios mío, es definitivamente irrespeto y desdecir, porque justamente decía el presidente que la frontera estaba cerrada. Y justo con la frontera cerrada se da ese acontecimiento con los indocumentados que fueron trasladados desde la Fortaleza General Santiago Rodríguez para luego ser entregados a la Dirección General de Migración para su presunta inmediata repatriación, pero el conductor de la jipeta logró escapar, salió de la jipeta, sí, tranquilamente, y por supuesto hasta este momento se ignora la identidad, se ignora de quién era la jipeta, se ignora todo, se ignora lo mismo que se ignoró con aquella jipeta también, que se fue a un charco en un río, ahí en Mao, y 13 personas murieron. Esto fue peor, el desenlace, y el chofer, bueno, pues ese salió no solo ileso, sino que emprendió la huida. Todavía no lo han encontrado y tampoco se ha identificado la jipeta de esta persona. O sea, es una práctica que se repite y que se repite, y la pregunta que siempre nos toca hacer es que si se va a hacer algún esfuerzo para apresarlos, o si se va a hacer algún esfuerzo para determinar e identificar y someter a la justicia a los que todos los días trasiegan con el tema de los haitianos, aunque solo sea, yo digo, en el caso, por ejemplo, de esta semana, que no tuvo un desenlace tan fatal, yo creo que mínimo deberíamos de identificarlo y por lo menos felicitarlo, porque la audacia de intentar ese viaje, a pesar de que la frontera norte estaba cerrada, desafiando el patrullaje que hay en la frontera, ahí en la zona, por la persecución que se desató contra los acusados de asesinar a 4 personas, o por el conflicto que tenemos ahora mismo con el tema del río, por la razón que sea, hay mucha vigilancia en la frontera, y el negocio parece que es tan lucrativo que absolutamente no se respeta, y con todo el presidente decir que la frontera está cerrada, nosotros vemos igual esos trasiegos. Entonces es una audacia y una temeridad de los que trafican con estas personas, con todas las complicidades del mundo, que simplemente aquí lo que evidencia es más de cómo esto puede ser un negocio tan lucrativo, pero tan lucrativo para todas las personas que están involucradas en esta barbaridad, que yo creo
que valdría cualquier riesgo. O sea, arriesgarse de esa forma tiene que, por supuesto, dejar unos beneficios, tú agarrar tu jipeta, desmantelarla, quitarle los asientos para tú poder meter como sardina en latas ahí en esa jipeta a estas personas, incluida la posibilidad incluso de morir en el intento, aunque aquí, como en las películas, casi nunca los que van manejando mueren, y entonces en el mejor de los casos son apresados, en el peor de los casos mueren como esas 13 personas, y el asunto simplemente quedó ahí, más nunca se habló de ello, no sabemos quiénes son los dueños del negocio. Esa es una razón, señores, por la que parece que no va a haber forma de detenerlo. Pero es mucho más fácil nosotros ensañarnos frente a una situación que, bueno, su origen, lo que pasa políticamente y cuantas cosas más sería motivo de otro comentario. No, ensañarnos frente al tema de la migración per se. Nunca referimos a este tipo de mercaderes, ¿no? De mercachifles y de venduteros de la miseria de estos ciudadanos haitianos. Esos no se tocan, pero tampoco de eso se habla. Entonces, cruzar hacia este lado, señores, es un imperativo de supervivencia. Como por el hecho de que de este lado de la frontera son demasiados también los dominicanos que se benefician de una manera o de otra de ese trasiego. Oye, eso va desde el guardia que te cobra para mirar a otro lado cuando se están produciendo estas transacciones, hasta el empresario y el productor agrícola que los contratan como mano de obra barata y sin ningún derecho laboral y sin ningún derecho de salud, y que se convierten en una carga para todos, mientras se benefician grupos de empresarios que absolutamente nadie nunca señala ni menciona en estos trasiegos. Y eso da mucha vergüenza y da mucho dolor, mucho más todavía, porque sin darse cuenta de que nadie está haciendo absolutamente nada respecto a esto. Esto no es un problema ahora, absolutamente, no. Los que trasiegan no son un problema, y por eso entonces nosotros tenemos que asistir a una realidad con lo que solamente se puede conseguir exacerbar aún más el tenso clima de temor, de violencia, que por culpa de la incursión de las bandas haitianas vive en comunidades como Dajabón, y tú te encuentras entonces a un alcalde que como Santiago Riverón, te dice y te habla y toma la decisión de manera unilateral de crear comandos voluntarios civiles armados que semejan incluso de grupos paramilitares frente a todo esto, y por supuesto en respuesta a un asesinato que no podemos negar, fue un asesinato brutal. Entonces yo creo que no podemos seguir con estas actitudes de irresponsabilidad, ni de las autoridades, que ciertamente aquí siempre se ha traficado con el tema haitiano y se ha hecho desde lo político. Aquí el tema a veces se trae porque eso concita y exacerba a mucha gente que incluso está utilizando los medios de comunicación. Yo creo que le dan al tema haitiano, lo desnaturalizan respecto a, primero, las causas y cómo se establecen las responsabilidades. Entonces yo quiero llamar la atención, seguir llamando la atención sobre eso, sobre lo que está ocurriendo. Aquí nunca se refieren a esos traficantes de la miseria. Y hoy precisamente escuchaba yo a comerciantes de ahí de la zona de Dajabón, porque no queremos entender que la solución tampoco es el cierre de la frontera sin sentido, porque eso también afecta a un mercado que igual es lacerante para comerciantes de ahí de la zona, comerciantes dominicanos que han vivido históricamente con nuestros vecinos, con los que han compartido sus miserias, pero que con los que también sobreviven por el dinamismo de ese mercado que ahora en este momento está paralizado. Tenemos que enfocarnos en el objetivo y en el problema respecto al tema haitiano, y alguna vez empezar entonces a enfilar los cañones sobre esos traficantes de la miseria de los haitianos. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.